Sí, ya estamos. ¿Alguien más quisiera que le brindemos unos segundos? No hay problema, yo también he tenido problemas con el internet, problemas operativos. El próximo semestre se están abriendo ya varios salones presenciales para que ustedes puedan elegir. Sí, Carmen, coméntame. No, no, Luis. ¿Tenías alguna consulta, Carmen? Sí, a ver, coméntame. De repente alguno de tus compañeros quiere unirse mientras tanto al Kahoot. Ah, ya, ¿cómo será? Bueno, la información que tenemos es que ya la mayoría de clases van a ser presencial. Es la información que tenemos hasta ahora. Todavía no nos han oficializado cualquier otra modalidad de enseñanza. Por ahí se estaba comentando que tal vez se pueda ampliar a tres modalidades de enseñanza, una virtual, una semipresencial y otra presencial, cada una con distinto porcentaje de cursos que se puede llevar de manera virtual y de manera presencial, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquella clase que es totalmente virtual, entre comillas, debería llevar un mínimo de cursos presenciales y un máximo, ¿no? Aproximadamente 20 y 30% de cursos presenciales, no más, no menos tampoco. Y aquella modalidad que sea presencial debería llevar también solo un máximo de cursos virtuales, que va por ahí también, ¿no? Solo 20 o 30% de cursos virtuales, nada más. Pero todavía no nos han confirmado esa división. Lo que tenemos por ahora es que la mayoría de cursos del próximo semestre deberían ser presencial según las indicaciones que nos brinda el gobierno. ¿Sí? Entonces cualquier otra variación nos las van a estar comunicando en esta semana. No creo que pueda ser todo virtual o todo presencial. ¿Ustedes, alguno de ustedes todavía lleva sus cursos totalmente virtual? Sí, algunos. Sí, para el próximo semestre se entendería que algunos cursos de todos los que lleven debería ser presencial. Es lo que tenemos nosotros como conocimiento. ¿Sí? Es la única comunicación formal también. Se están abriendo todavía cursos, salones del mismo curso presencial y otros virtual. Sin embargo, no hay cursos que vayan a ser totalmente virtuales. Entonces, tal vez ustedes tengan suerte en su mix, algunos, de poder agarrar esos, ¿no? Todos sus cursos virtuales podría ser, como les digo, eh, lo que tenemos nosotros en mente es que la mayoría de cursos, con la mayoría de salones, va a ser presencial. Todavía no nos han formalizado alguna otra modalidad como la que les comentaba, de tres modalidades distintas, ¿no? Presencial, semipresencial y virtual.
donde así requieres un mínimo de cursos cada uno de manera presencial, eso todavía no nos han confirmado, ¿no? Es un poco difícil porque algunos tenemos varios problemas operativos, entonces tal vez a los que tengamos más problemas operativos nos pueda ayudar un poco más la modalidad presencial, podría ser. Va a depender mucho de los usuarios, ¿no? De ustedes y el feedback que se reciba de ustedes también de repente puede ayudar. Sí, deberían estar confirmando ya estas semanas. Sí. Si es que hay algún cambio, ¿no? Si es que hay algún cambio, deberían estar confirmando esta semana. A ver, vamos a iniciar el Kahoot y mientras cambiamos de PPT me pueden seguir haciendo consultas al respecto. A ver, ¿qué hemos marcado? El bienestar social se maximiza cuando hay restricciones de precio en un mercado competitivo. Habíamos dicho que las restricciones de precios nos generaban una pérdida de bienestar. Si había un triangulito cerca del equilibrio que se perdía cuando nos ponían restricciones de precios. Y después nos han puesto por ahí en un monopolio. Un monopolio de por sí viene a ser una falla de mercado y hemos visto y vamos a volver a revisar el gráfico, se genera cierta pérdida de bienestar. Cuando la curva de oferta de largo plazo tiene pendiente positiva. Bueno, esto va a depender, ¿no? La curva de oferta de largo plazo en realidad puede tener pendiente positiva, negativa o ser flat. ¿No? Lo que sí sabemos es que en el mercado competitivo se logra un equilibrio entre la demanda y oferta y en ese punto de cruce de las curvas de demanda y oferta se maximiza toda la parte sombreada, todo el triángulo hacia la izquierda que viene a ser el bienestar social. Escucha la musiquita. El excedente del consumidor será más grande cuando la demanda sea más inelástica. ¿Por qué es más grande el excedente del consumidor cuando la demanda es más inelástica? Porque tienes desde el establecimiento del precio hasta el infinito, ¿no? Todo lo que hay arriba del precio vendría a ser ese excedente del consumidor. Es como un rectángulo hacia el infinito.
Leemos las preguntas, pero el color nos confunde. Esto por diferencia nada más. Aquí es por diferencia. Y por descarte, ¿no? Porque no va a ser nuestro costo marginal ni nuestro costo total. Hay las 5, quiero ver cómo responden. A ver. Sí. El excedente del consumidor es ese espacio entre la curva de demanda y el precio. Es importante poder identificar a qué excedente nos referimos, porque en las preguntas les puede tocar calcule el excedente del consumidor o calcule el excedente del productor. Entonces necesitamos tener en mente a qué espacio nos estamos refiriendo. ¿Sí? Si no tenemos en mente eso, pues va a ser mucho más complicado poder encontrar la parte cuantitativa. Muy bien, pagarle con acciones y opciones de compra de acciones. Pagarle con acciones a los gerentes generalmente alinea, bueno, y con opciones de compra también generalmente alinea los incentivos. Si les damos, si solamente les pagamos un gran salario, entonces no hay tantos incentivos porque independientemente del resultado vas a recibir un salario alto. Entonces la idea sería eh, poder encontrar esa manera en que a los gerentes les incentive a aumentar el valor de la empresa. Y eso significa aumentar el valor de las acciones presentes
y el valor de las acciones futuras, de manera que ellos puedan ejecutar esas opciones de compra de acciones. Ya, muy interesante porque la mayoría ha respondido bien. Tenemos un segundo Kahoot después, pero ya para la parte de Monopolio. Felicidades, chicos, felicidades por la evaluación. Listo. ¿Cómo sería en lo real? ¿A qué te refieres exactamente? O si me puedes comentar un poco más. ¿Cómo se alinean los incentivos? Sí se brinda en la actualidad ciertas opciones de compra de acciones. En las grandes compañías, ¿no? En las grandes compañías se brindan estas opciones. Se trabajan más con mecánicas para poder alinear objetivos. En general, les dan las opciones de compra a los trabajadores. Hay etapas en las que se les da a cualquier trabajador. Incluso acá en Movistar también se les da las opciones de compra de acciones a los trabajadores con algunos beneficios. Y puede ser cualquier trabajador, ¿sí? Pero eso es cuando te habilitan la opción de que puedas comprar acciones, ¿no? Eh, Sin embargo, a los más altos gerentes, a la línea gerencial, ya a las primeras líneas, a ellos sí se les da el pago en forma de acciones, o sea, además de su salario normal, se les dan tipo bonificaciones en forma de acciones y de opciones de compra, como bonificaciones adicionales a sus salarios normales. Entonces, esto incentiva a que ellos se concentren en incrementar el valor de la empresa. Para que tengan un porcentaje de la empresa, sí, pero es un porcentaje bastante pequeño, pues, ¿no? No se trata de perder el control. Es un porcentaje pequeño de la empresa. Sin embargo, si lo quieres monetizar, solo tienes que vender la acción. De eso se trata, incrementar el valor de la empresa para que en caso tú quieras vender esa acción, en vez de haber recibido 100, termines recibiendo 200. ¿Ok? Hay un tema ahí empresarial que lo van a poder ver en otros cursos. Hay varias películas al respecto, también como el caso de Nabisco, es una película bastante, que se las recomiendo bastante, es antigua, pero igual, si las que la pueden ver, genial. Les explican un montón de terminología económica y financiera y pueden relacionar este tema de los gerentes con la empresa. En ese caso de Nabisco, los gerentes se cansaron de ser solo gerentes y que le pongan tantas restricciones y decidieron comprar la empresa. Entonces, es una película bastante interesante. Si tienen la oportunidad, véanla. Muy bien, vamos a ver la parte de Monopolio. La semana pasada habíamos revisado ya la parte de Monopolio. Habíamos comentado cuál era nuestra condición de optimización, aquel punto en que el costo marginal era igual al ingreso marginal. Entonces, obteniendo la cantidad de equilibrio, podía encontrar el precio, ¿cierto? Reemplazaba en mi ecuación de demanda y obtenía el precio al que establecía el producto para el mercado. Porque en monopolio ahora se debe encontrar el precio, no hay un tema de fijación de precio.
No recuerdo si es que habíamos comentado el precio de cierre, pero en todo caso esas condiciones se mantienen. La condición de cierre estaría ligada a ese precio mínimo al que la empresa podría producir, que sería sus costos variables medios. ¿Sí? Por debajo de este precio, ya a la empresa no le conviene producir. Podría sobrevivir produciendo con el precio de 6, sí, en el corto plazo. Y esto es un dato muy interesante porque luego nos viene una pregunta de qué pasa con las barreras de entrada y por qué no vienen nuevos participantes. Y también hay un término que es el market power, que es la habilidad de cobrar más que el costo marginal. Es la habilidad que tiene el monopolista para cobrar más o cobrar sobre su costo marginal. ¿Sí? Sería la habilidad que tiene para establecer este excedente. Mientras mayor sea excedente, refleja la mayor habilidad que tiene el monopolista para poder establecer los precios. ¿De qué va a depender esa habilidad de incrementar o no? Va a depender de la pendiente de la demanda. ¿Sí? En realidad, el poder de mercado que tiene el monopolista va a depender de qué tan elástica sea la demanda. Si la demanda fuera totalmente elástica, entonces no podría cobrar lo que él quiere y la empresa operaría como en un mercado competitivo, habíamos comentado, ¿sí? Sin embargo, si mientras menos elástica sea la demanda, mientras menos sustitución encuentre el consumidor entre este producto y otros productos, más poder de mercado, más market power va a tener el monopolista. Eso lo habíamos comenzado la semana pasada. ¿Todo bien hasta acá? Estamos recordando nada más. Sí, y también habíamos brindado el gráfico sobre la parte de bienestar. Entonces nosotros sabemos que el precio se fija en este punto donde se basa en la cantidad óptima de la condición de optimización y luego encontramos el precio. Entonces, cuando el monopolista fija de esta manera el precio, está obteniendo un excedente de productor conformada por todo este sombreado azul y un excedente, se genera un excedente del consumidor, que es todo esto por encima del precio que paga. Sí, entonces, ¿qué pasa en los monopolios? Que al no estar produciendo en ese punto de equilibrio, sino como se produce en base a una condición de optimización, se genera una pérdida de bienestar. Y la pérdida de bienestar está dada por este triángulo verde, por la diferencia entre esta cantidad óptima, como si fuera en un mercado competitivo, y la cantidad que produce el monopolista. Sí, es la pérdida de bienestar social. Sí, entonces en la parte de excedente no cambia mucho la relación. Tenemos el excedente del consumidor, que viene a estar dado por este espacio. La parte A. Tenemos el excedente del productor, que viene a estar dado por este espacio, la parte B más la parte D. Y tenemos una pérdida de bienestar. ¿Sí? Que sería estos dos triangulitos que vemos acá en nuestro ejemplo. La parte C más la parte E. Entonces, ¿se da una pérdida de bienestar en el monopolio? Claro que sí, porque no estoy produciendo el óptimo, ¿no? Estoy produciendo según nos conviene a nosotros en nuestra condición de optimización. Ahí estamos produciendo.
¿Hasta acá alguna consulta? ¿Por qué el ofertante no produce más de 6? Porque acá va a tener en cuenta cuánto es lo que gana al producir más, ¿sí? Uno pensaría, pero si produces más, entonces vas a tener más ingreso. Sin embargo, para producir más, tiene que bajar el precio. ¿Sí? Entonces tiene que bajar el precio para poder producir más. Como subes la cantidad y bajas el precio, esos cambios no necesariamente te garantizan un mayor beneficio, porque estás bajando por un lado el precio, que va a afectar tus ingresos, y por otro lado subes la cantidad que debería subir tus ingresos, ¿no? Entonces esa combinación no necesariamente es beneficioso para el ofertante, ¿no? Tendríamos que comparar bien cómo cambia versus lo que deja de ganar el ofertante. Ok, ok. A ver, seguimos entonces. Hasta acá era el tema de trabajar con un precio único en el monopolio. Tenemos un precio que se fija para todos los consumidores. En este caso, nuestro ejemplo sería este 18. Está fijando un solo precio para todos los productos que venden. ¿Sí? Para todas las 6 unidades. Vamos a comentar ahora qué otras maneras tienen los monopolios para fijar los precios de los productos. ¿Se les ocurre? Si ustedes fueran monopolistas, es importante que hoy traten de ponerse en el lugar del monopolista. En la segunda parte se van a poner en el lugar del regulador. Ahorita pongámonos en el lugar del monopolista. ¿Cómo podrían ustedes fijar otro precio? Tal vez ya no fijar un precio único. ¿Qué otras mecánicas se les ocurre a ustedes para poder ponerle precios a sus productos? ¿O qué otras mecánicas se encuentran en el mercado de repente? Claro que sí, nosotros hemos visto hasta ahora cómo funciona el monopolio cuando fija un precio, pero fija un solo precio para todos los productos que vende. Cuando fija un solo precio, en este caso 18, se genera un excedente del consumidor y un excedente del productor y una pérdida de bienestar. Ahora, esa es una mecánica de trabajar, es un monopolio que le pone un solo precio a sus productos. Ahora, la pregunta es, ¿los monopolios o los mercados concentrados que ven ustedes tiene un solo precio para sus productos o tiene diferentes precios para sus productos? ¿A alguien se le ocurre tal vez alguna empresa que venda el mismo producto, pero que le cobre diferente a dos consumidores diferentes? ¿Se les ocurre algún tipo de industria, de mercado donde pase eso, donde el mismo producto que le vendan, por ejemplo a Gabriel, se lo vendan a un precio X y a Luis se lo vendan a un precio 2X?
¿Se les ocurre algún mercado que funcione así? Sedapal, bueno, sí, Sedapal subsidia, ¿no? En realidad el tema del agua se subsidia por ciertos distritos. En ciertos distritos está más cara el agua que en otros distritos por temas de instalación, de saneamiento también. ¿Otros ejemplos? ¿Ustedes tienen su carnet universitario o ya nadie anda en bus? Antes existía lo que era un carnet universitario donde pagabas menos. No sé si sigue existiendo. ¿Sí? Pero es el mismo servicio que te ofrecen a ti. Sin embargo, con ese carnet tú pagas menos. Estás recibiendo el mismo producto, pero estás pagando diferente. ¿Se les ocurre otro tipo de ejemplos donde pase eso, donde las personas consumen el mismo producto pero pagan diferente? A los estudiantes, muy bien, a los estudiantes generalmente les hacen rebajas en diferentes precios, ¿no? Incluso en los cines, creo que todavía hay rebajas para los estudiantes en ciertos cines, donde tienes el mismo producto que otra persona, pero tú vas y pagas menos. Esos son ejemplos de discriminación de precios. Discriminación no es una palabra en el mal sentido en términos económicos, simplemente significa separar, ¿sí? Vas a tratar, vas a ponerle un precio a cierto grupo y otro precio a otro grupo, ¿sí? Simplemente es diferenciar un precio en base a un cliente o un grupo de clientes. ¿En qué consiste esta discriminación de precios para nosotros que estamos viendo monopolio? Bueno, vamos a regresar a nuestra lámina acá para poder visualizar cómo funciona esa discriminación de precios. Por ejemplo, en vez de cobrar un precio único de 18 por estos 6 productos, lo que podría hacer el monopolista es decir, ¿sabes qué? A estos 3 primeros productos o a estos 3 primeros clientes, yo les voy a cobrar un precio de 20. Y a estos 3 siguientes clientes, que pueden ser estos estudiantes, les voy a cobrar un precio de 18. Entonces, de repente a las personas de más edad les puedo cobrar más y a los más jóvenes les puedo cobrar menos. ¿Se entiende? ¿Dónde más sucede esto? En los aviones sucede bastante. En los aviones sucede bastante discriminación de precios. Los que compran, por ejemplo, al último minuto tienen poca elasticidad. ¿Qué significa? Que en ese momento deben viajar sí o sí, al precio que sea, deben viajar. Entonces, las aerolíneas suelen cobrar un precio mayor para aquellos boletos que se compran al último minuto. ¿Sí? Porque saben que siempre va a haber un grupo de personas que van a querer viajar al último minuto, entonces a ellos les cobras mucho más. ¿Cómo más discriminan precios las aerolíneas? También discriminan precios en sus business class por la parte de los asientos o también discriminan precios entre residentes y no residentes. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los no residentes en Perú pagan más que los residentes.
En ese caso de la pizza, te están ofreciendo el mismo producto que le ofrecerían a cualquier otra persona al mismo precio. Entonces, la promoción no consiste en que a mí me van a cobrar menos. Sin embargo, las pizzerías sí discriminan precios y lo hacen de manera o tal vez no tan clara cuando los martes o los jueves ofrecen pizzas 2 por uno y los demás días no ofrecen pizzas 2 por uno. Entonces saben que hay un público que va a comprar esos días y están tratando de sacar el mayor provecho posible, ¿no? Y para los demás que no compran esos días, tratan de obtener el mayor excedente posible, ¿sí? La discriminación se da cuando el mismo producto lo ofreces a dos precios distintos para dos clientes distintos. Y esto también sucede en el caso de las aerolíneas con personas residentes. A los locales en Perú nos puede costar $60 viajar de Lima a Cusco, pero a los extranjeros les cobran más. Sí, se han dado cuenta, si alguna vez hemos viajado por ahí, pueden hacer esa comparación. ¿Por qué a los residentes en Perú les cobran menos y a los extranjeros les cobran más? ¿Por qué creen? ¿Qué racionalidad hay atrás de esa discriminación de precios? Porque tienen mayor capacidad de pago. La billetera es más grande, por lo tanto necesitamos apropiarnos de más. A ver, bueno, hay incentivos, ok, hay incentivos, pero qué otros criterios creen que podamos encontrar detrás? Porque esto no solamente se da acá en Perú, ¿no? En diferentes sectores, por ejemplo, en Disney, en la localidad de Disney, los residentes de esa localidad pagan menos que los turistas. Entonces, probablemente esos residentes tengan más excedente que muchos turistas peruanos que van allá, pero igual el costo, el precio para ellos es menor. ¿Por qué creen que los locales tienden a tener una tarifa diferenciada? Les ponen un precio menor que a los extranjeros. ¿Qué hay detrás de esa fijación de precios? ¿De qué habíamos dicho que depende los precios que pueda tener? ¿De qué depende el market power que pueda tener el monopolista? ¿Por qué? No se nos ocurre. A ver, tengamos claro al menos que ese market power va a depender de cómo sea la elasticidad de la demanda. Hemos dicho, la elasticidad es fundamental, va a depender de qué tanta sustitución haya para ese producto en los ojos del consumidor. ¿Sí? Eso es fundamental. Y esto es uno de los conceptos claros, claves para esta discriminación de precios y que se ve también en esta discriminación de turistas locales versus turistas extranjeros. ¿Por qué? Porque las elasticidades son diferentes. La elasticidad del turista local es diferente a la elasticidad del turista extranjero. ¿Sí? El turista local puede ir en cualquier momento. Si quiere ir hoy, puede ir hoy. Si no, puede elegir no ir. ¿Se entiende? Pero el turista extranjero no tiene estas mismas opciones. El turista extranjero vino para viajar y tiene que viajar sí o sí. Entonces no tiene la misma elasticidad. Y como no tiene la misma elasticidad, menor elasticidad, yo como monopolista tengo un mayor poder de mercado. Mi market power es mayor.
¿Sí? En cambio, en el turista local, yo como monopolista debo hacer más atractivo el precio para que ellos se animen a ir, porque si no, pueden decidir no ir y no van. Su elasticidad es diferente. ¿Se entiende? ¿Beneficia esto a la sociedad en general? ¿Qué creen ustedes? ¿Beneficia a la sociedad esta discriminación de precios? Sí, nos dicen, ¿por qué sí? En el viaje de Cusco a Aguascalientes también hay dos tipos de viaje, turista y nacional. Bueno, turista extranjero y turista local, ¿no? Porque ambos son turistas. O incluso puede haber para turistas extranjeros, turistas locales y residentes del área. Puede haber diferenciación. ¿Por qué creen ustedes que eso beneficie a la sociedad? Que la discriminación de precios beneficia a la sociedad, nos comentan. ¿Por qué? Porque ayuda a maximizar beneficios. ¿Beneficios a quiénes? ¿Beneficios de quién? ¿Del consumidor? ¿Del productor? Estamos cerca. Nos da la posibilidad de obtener el bien, nos comentan. Tenemos acá nuestra curva de costo marginal, ingreso marginal y demanda. La curva de costo marginal viene a ser la curva de oferta. ¿Sí? Recordamos que en un mercado competitivo la curva de oferta está dada por la suma de las ofertas individuales y las ofertas individuales son nuestros costos marginales. En el caso del monopolio, como es solo una empresa, entonces tengo una sola curva de costo marginal y viene a ser mi curva de oferta. ¿Sí? ¿Cuál es el tema acá? Que va muy ligado a lo que nos han estado comentando. Si es que yo solo fijo un precio único, entonces estoy cumpliendo con mi condición de optimización y vendría a poner un precio como este. Pongámosle de ejemplo 10. ¿Sí? Este viene a ser el precio que yo ponga fijando un precio único. ¿Todo bien hasta ahí? Y pongámosle una cantidad X, pues una cantidad, no sé, 8. ¿Qué sucede con la discriminación de precios? Que el monopolista puede decir, ¿sabes qué? A estos primeros clientes, como vale mucho más para estos clientes ese producto, por ejemplo, para los turistas extranjeros, yo le puedo cobrar más. Le puedo cobrar tal vez 12. Y como ya le cobro a este turista extranjero 12, podría cobrar las primeras, no sé, 4 unidades a 12, podría cobrar las siguientes otras 4 unidades a 10, pero también puedo ofrecer, para yo seguir maximizando mi beneficio, puedo ofrecer otras 2 unidades más o 3 unidades más a un precio de 9. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Está permitiendo que este consumidor adicional pueda adquirir el bien. Porque si establece solo un precio único, un precio de 10, ese consumidor no va a poder adquirir el bien, solo vas a vender 8 unidades. Pongámosle acá, no sé, pues 10.
Sin embargo, cuando haces discriminación de precios y ganas por cierto lado, por aquellos consumidores que están dispuestos a pagar un mayor precio por ese bien, recordamos que la demanda al final es disponibilidad del consumidor para adquirir ese bien. Si puedes obtener ese beneficio adicional, entonces puedes ofrecer este mismo bien a otras personas por un menor precio, a diferencia de poner un mismo precio a todos. ¿Se entiende? Van a haber nuevos consumidores que van a poder acceder a ese bien. ¿Sí? Acá hacemos la comparación. Si nosotros ponemos un precio único, pondríamos un precio único de 10 y venderíamos solamente 8 unidades. Sin embargo, si hacemos discriminación de precios, lo que podríamos hacer es que a estos 4 primeros consumidores, que podrían ser, por ejemplo, los turistas, yo les puedo cobrar un precio mayor y al yo como monopolista estar cobrándoles un precio mayor a ellos, podría también ofrecer otros paquetes u otros servicios, ¿no? A otros consumidores a un menor precio. Porque van a haber consumidores que van a querer viajar, pero a un menor precio. Es decir, por ejemplo, a los turistas locales, para poder generarles incentivos de que viajen, yo tendría que bajar un poco el precio para estar en línea con su elasticidad. Entonces, cuando hacemos discriminación de precios, podemos incrementar la cantidad que ofrece el monopolista. Ya no estaría produciendo solamente 8, podría producir 10, por ejemplo. O podría producir acá, en este punto de cruce A. ¿Se entiende? Cuando hace discriminación de precio, puede hacer eso. Exacto, como en el caso del tren. Indirectamente hay un tipo de subsidio, ¿no? Este consumidor que está dispuesto a pagar más, de alguna manera subsidia a este consumidor que está dispuesto a pagar menos. Cuando el monopolista logra hacer esto a la perfección, cuando logra discriminar por cada cliente, vamos a encontrar un gráfico como este. Este es un gráfico de discriminación perfecta, que significa que al primero le está cobrando por acá, al segundo por acá, al tercero por aquí, y se está apropiando de cada excedente por cada consumidor. ¿Se ve? Este es un ejemplo extremo, ¿no? Es un ejemplo de discriminación perfecta de precios. En esta discriminación perfecta, el excedente del monopolista viene a ser todo esto, porque está poniendo un precio por cada nivel de cantidad demandada. Se está apropiando de todo el excedente del consumidor. Sin embargo, ya no produce solamente las 6 unidades que hubiese producido con un precio único. Ahora produce 8 unidades. Tiene incentivos el monopolista para maximizar su excedente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ingreso marginal. Está al revés porque está en inglés, la R revenue. ¿Se entiende hasta acá? Estamos en la parte de discriminación de precios. Este es un ejemplo de discriminación perfecta. En este caso de discriminación perfecta, a cada cliente se le está cobrando un precio diferenciado. ¿Se observa? A cada cliente le está poniendo un precio el que está dispuesto a pagar, que viene a ser la curva de demanda, pues, ¿no? Está coincidiendo los precios con las curvas de demanda.
Quiere decir que todo esto viene a ser el excedente del productor. Porque el excedente del productor es la diferencia entre el precio que fija y su costo marginal o su curva de oferta, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Consulta a ver entonces. ¿Estamos maximizando el bienestar social en este escenario de discriminación perfecta? A ver si nos preguntan, en un escenario de discriminación perfecta o la discriminación perfecta de precios nos lleva a la maximización de bienestar social. ¿Estamos maximizando el bienestar en este caso cuando hacemos discriminación perfecta? Sí, nos comentan por acá. ¿Qué opinan los demás? ¿Estamos maximizando bienestar? Cuando los monopolios hacen discriminación, ¿están incrementando el bienestar social? Se desapareció. Según nuestra definición, diríamos que sí, ¿sí? Bienestar social viene a ser el excedente del consumidor más el excedente del productor. Y según esta definición sencilla, sí estaríamos maximizando el bienestar, porque ahora todo el bienestar social en realidad sería igual al excedente del productor. Pero sí se estaría maximizando el bienestar social según nuestra definición, según cómo está definido lo que significa para nosotros bienestar social, ¿sí? Que viene a ser esa suma entre el excedente del consumidor y el excedente del productor. A diferencia de las láminas anteriores donde teníamos un solo precio o donde había un equilibrio, o en los mercados de equilibrio donde el precio estaba acá y tenías excedente del consumidor y tenías por otro lado excedente del productor, en este caso, en discriminación perfecta de precios, también maximizas el bienestar, solo que todo el excedente es del productor. En este caso, está maximizándose el bienestar porque este monopolio hace discriminación perfecta de precios, en nuestro ejemplo. Si el monopolio no hiciera discriminación perfecta, si pone solo un precio, entonces lo que tenemos sí es una pérdida de bienestar. Sería esto de acá. ¿Sí? Estamos hablando de mecánica de fijaciones de precios, las mecánicas que puede tomar el monopolio para fijar sus precios. ¿Sí? Cuando hace discriminación se maximiza el bienestar social, sí, pero todo va direccionado hacia el productor. ¿Por qué lo comentamos? Porque, o sea, lo bonito de Fundamentos es que es un curso introductorio que les permite a ustedes cuestionarse muchas cosas desde temprano, ¿no? Intuitivamente nosotros nos estamos preguntando, ¿debe ser así? ¿Debería la discriminación llegar a generar la misma cantidad de excedente que en un mercado de competencia? ¿Sí? ¿Es correcto que todo mi excedente se vaya hacia el productor? ¿O debería intervenir alguna entidad en el mercado?
Son preguntas que quedan para ustedes que vamos a poder evaluar un poco en la siguiente parte de la sesión. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? En la siguiente parte de la sesión vamos a ver cómo nacen los monopolios. Vamos a tratar de la parte de monopolios naturales. También los vamos a comentar ahí. Cómo nacen los monopolios y qué oportunidades tendría el Estado si es que amerita de poder intervenir en estos mercados. Entonces vamos a tomar nuestro break de 5 minutos. Vamos, con esta lámina cerramos lo que es la fijación de precios por parte de un monopolista y las opciones que tiene y si conviene a la sociedad o no. Entonces acabo de compartir la sesión 15. Si tienen consultas me escriben, vamos a tomarnos nuestros primeros minutos de break. Y si tienen consultas me escriben, voy a estar conectado. Sí, Carmen, coméntanos. Miss, el material de la semana 15 podrías compartir ya. Sí, ya está compartido. Miss, no veo, solamente veo la pizarra en blanco, donde dice iniciamos. No lo pueden visualizar en la parte de las láminas que se adjuntan, porque ya lo he compartido. Ahora vamos a ponerlo, si no. Ahora sí. ¿Sí? Ok.